Bueno, bienvenidos a otro vídeo más de análisis de partituras. Vamos a analizar hoy, en este vídeo, el coral número 11 de Bach. Aparentemente está en Do mayor porque tiene la armadura de Do mayor o la menor. Eh, Empieza con un acorde de Do mayor. El primer calderón hace una cosa un poco rara porque cadencia en un Si bemol mayor. El segundo cadencia en un Do mayor. Eh, pero bueno, en cualquier caso, si nos vamos al final, termina en Do mayor. O sea que empieza en Do mayor, eso está claro. Por cierto, también la primera sección, que es hasta la barra de repetición, cadencia también en Do mayor, con lo cual cuando empieza la repetición se escucharía como tónica. Entonces, esto está en Do mayor, pero hay una cosa un poco rara aquí. Un poco rara, un poco atípica. Y es que empieza en tónica, sigue en tónica, que se mantiene una blanca, la misma armonía. El bajo hace un descenso del semitono, ¿vale? Creando el acorde de dominante en primera inversión. Y después vuelve a una cosa que parece dominante de subdominante, dominante con séptima, con la séptima en el bajo de subdominante, en tercera inversión, de subdominante. Y claro, ¿dónde está la cosa? Que este acorde lo toma para hacer una modulación, porque en el siguiente acorde se escucha la subdominante, pero se siente como si fuera una tónica. Entonces aquí simplemente el cifrado sería el mismo, dominante con séptima en tercera inversión, solo que ya no es de subdominante, y esto estaría en Fa mayor. Esto estaría en Fa mayor. Que normalmente antes de grabar el vídeo le suelo echar un vistazo por encima para ver si es muy compleja o muy difícil. No, no por nada, sino por no hacer el vídeo muy largo. Entonces, si pierdo mucho tiempo tratando de averiguar qué es cada cosa, pues el vídeo se hace larguísimo. Entonces, me he puesto a tocarlo con la guitarra y he estado escuchando la armonía que hace y claramente la tónica se siente en Fa. Entonces, hace... ¿Qué es lo que hace? Que cuando llega aquí el Fa, que aparece la tónica en primera inversión, se mantiene también en una blanca, aquí en la última corchea estaría en estado fundamental, te hace un reposo en subdominante. Y entonces el siguiente calderón estaría en Do mayor otra vez, con lo cual, ¿qué es lo que hace aquí? Después del calderón hace un Fa sostenido La Re, que sea Re Fa La, que sería en Do mayor sería dominante de la dominante, y en Fa mayor sería dominante del segundo. Lo que pasa que el segundo en Fa mayor sería menor, o sea, Sol Si bemol Re, y aquí lo hace con el Si natural, razón por la cual en este acorde hacemos otra vez el cambio. Dominante de dominante, que por cierto está en primera inversión, y aquí estaríamos en Do mayor otra vez, estaríamos en Do mayor de nuevo. Entonces aquí él volvería a ser dominante con la séptima que aparece en el bajo. Tenemos una tónica en primera inversión. Claro, la séptima aparece en el bajo, en esta corchea estaría en tercera inversión. Después tendríamos un Re. No, perdón, un Fa
la do, fa, la, do, que sería subdominante, y llegaríamos a una dominante, el mi sería nota de paso, y tendríamos una tónica aquí en el calderón, en el reposo. Después, en el siguiente calderón, vemos que hace un reposo en fa mayor, y después otro reposo en do mayor. Estoy hablando de acordes, no de tonalidades. Pero, lógicamente, esos acordes hay que ver después en qué tonalidad nos conviene ponerlos. Y a priori yo diría que aquí sigue en do mayor, porque aunque aparece el fa sostenido, realmente solo aparece en un acorde. Entonces, y aparece siempre como bordadura, que sería dominante. Esto, el fa sostenido, será una bordadura que sí que sale del acorde de dominante, es decir, es la sensible de la dominante. Pero este acorde se mantiene, aquí se mantiene, y ahí el resto son bordaduras y notas de paso. Se mantiene un tiempo más y entonces cae en tónica, pero en la última corchea, con el si bemol, te lo vuelve a tomar como si fuera, es decir, esto vuelve a hacer el cambio a fa mayor y te lo toma como dominante, y vuelve a hacer la séptima de bajo, la séptima de paso en el bajo, es decir, estaría en tercera inversión. Y aquí empieza con doble apoyatura. El si bemol y el sol son dos apoyaturas del acorde de tónica que se resuelven en el segundo tiempo, en la corchea, se resuelven aquí. Hace una bordadura y descansa en tónica. ¿Vale? Y a partir de aquí vuelve a empezar otra vez en do mayor. Es decir, toma la tónica nuevamente como subdominante, do mayor, y empieza en tónica en primera inversión, dominante en estado fundamental. La séptima de paso la hace en el contralto. Tenemos un la do mi, que sería un sexto grado, que va después a un segundo, un re, fa, la, do con la séptima, segundo con séptima, con lo cual tiene función de subdominante, sobre todo porque precede a una dominante. Esto es un segundo grado con séptima. Y después tenemos una dominante, que aparece la séptima en el contralto, el salto característico de octava en el bajo, y descansa en tónica. Vale. Vamos a ver que al siguiente calderón hace una cadencia en la menor. Aparece el sol sostenido. También aparece el re sostenido, pero el re sostenido tiene explicación para hacer la sensible de la dominante. Y como empieza el primer acorde, empieza en el sol mayor, lo vamos a tomar como que hasta ahí sigue en do mayor. Porque hasta que no escuchas el siguiente acorde, tu oído sigue escuchando la tonalidad de antes. Y entonces, sol, si, re, que seguiría siendo dominante, pero a partir de aquí ya estaría en la menor.
ya estaría yendo a la menor. Aunque donde se siente claro en la menor sería en el último tiempo. Aquí sería más bien un descenso, parece que está utilizando como si estuviera en mi menor. Aquí se forma si, la, fa sostenido, re sostenido. El mi sería, si es como si hiciera dominante de dominante, pero antes de pasar por la dominante pasa por un quinto menor, mi sol si. Y después el do nuevamente volvería a ser una nota extraña, una apoyatura, porque el acorde real sería si, mi, sol sostenido, si. Entonces esto hay que verlo como que a partir de aquí ya está, esto está en tónica aquí en la menor, aquí estaríamos en dominante con séptima, no, perdón, sin séptima, la dominante que se mantiene. Esto lo vamos a ver como una apoyatura. Esto lo vamos a ver como una apoyatura. Aquí lo vamos a ver como un quinto menor. Precedido por una dominante con séptima, esta sí, de dominante. La dominante de dominante con séptima. Que estaría en primera inversión. Esta estaría en segunda inversión. Esto también sería el mi, también sería una apoyatura. Y el primer acorde, el la menor sería el séptimo. Entonces, podríamos decir que realmente partiendo de sol mayor hace una primera cadencia hacia mi menor con el acorde de séptima de dominante y después hace una segunda cadencia hacia la menor. Por cierto, hacia la menor que el calderón está después. Se mantiene el acorde pero el calderón está después. Después tendríamos si, re, fa, la. Ese fa es natural. Si, re, fa, la, o sea que parece que va a volver a do. Sigue con ese acorde. En el siguiente calderón hace una cadencia en do. Exacto. Entonces, si hace una cadencia en do y sabemos que va a volver a do, ya no hay alteraciones con respecto a la armadura. Podríamos decir que a partir de esta tónica vuelve a coger el la menor como un sexto de do mayor. Voy a coger el sexto de do mayor. Y el si, re, fa, la sería séptima de sensible. Recordamos que cuando estamos en modo mayor, el cifrado de séptima de sensible es el que está en primera inversión. El cifrado de séptima de sensible no lleva el acento este aquí, que significa que está la séptima rebajada. Eso es cuando es séptima disminuida. Y en el modo menor hay gente, yo he tenido profesores que decían que no hacía falta ponerlo, pero a mí me gusta ponerlo para que no queden dudas. Entonces, si está puesto es séptima disminuida y si no está puesto es séptima sensible. Entonces seguiríamos aquí con mi, sol, si. Sí, esto realmente lo que hace es como está dos veces el mi, realmente lo que suena ahí es estamos en do mayor, sería un tercer grado y el la sería una apoyatura. Sería un tercer grado. El la suena a apoyaturas totalmente. Este la sería una apoyatura. Tercer grado. Después tendríamos sol, sol, re, si, que sería ya una dominante.
con la séptima que aparece en el bajo, mi se mantiene el acorde, o sea, es decir, el mi es una nota de paso. Bueno, y el fa también, aunque sea la séptima, pero también es una nota de paso. De hecho, mira, fíjate, esto se podrían considerar octavas seguidas, porque una voz hace sol fa y la otra hace sol fa, y además en notas tendenciales. La séptima pasa arriba, o sea, con lo cual la séptima sigue estando y después es un retardo. Después se convierte en un retardo. Y entonces aquí tenemos una tónica con una apoyatura en la cuarta, que retarda la tercera, como siempre. Después una bordadura inferior de la tercera. Y esto antes lo he puesto así también, pero o sea, lo he puesto con la otra T debajo del calderón, pero también se pueden poner así, porque al final de cuentas están diciendo lo mismo. Y aquí tenemos una cosa que yo creo que es el primer coral en el que pasa, que es que hay un cambio de compás, que no tiene ninguna importancia, o sea, simplemente cambia de compás y punto. A priori seguimos en do mayor, no hay nada extraño. Seguimos en do mayor y seguimos en do mayor. La do mi sol, vale, aquí hace dominante en primera inversión, la do mi sol sería sexto con séptima. Si, re, sol, re, dominante en primera inversión. En el segundo tiempo hace re, la, re, la, sería re, fa, la, pero da más la sensación de que es un sol, sol, si, mi, sol. Da la sensación de que el acorde se mantiene, como solo cambia una nota y es la misma. Da la sensación de que no hay nueva sensación de acorde, yo diría. Parezco Yoda. Sol, sol, mi, si y el sol dos veces. Yo diría que es. Yo diría que es el mismo acorde que se mantiene. Empieza en primera inversión. Y después está en estado fundamental. Y el mi simplemente es una nota de paso. Porque si quitas el mi y el re fuera una blanca con puntillo, el acorde sería el mismo, simplemente hay una nota que se desplaza desde la fundamental a la tercera y la otra voz desde la tercera a la fundamental, que ese movimiento espejo es muy común. Entonces simplemente lo que está haciendo es mover las voces, pero la sensación de acorde es la misma. Lado con el fa arriba, con el fa que es natural, fa la do sería una subdominante porque estaremos en do mayor. En el último tiempo teníamos un si, re, fa, la, que sería otra vez la séptima de sensible. Séptima de sensible. O también se podría poner, perdón, también se podría poner como séptimo grado tachado con séptima, porque al final es lo mismo, ¿vale? Y el si sería una nota de paso. Y haríamos una cadencia en tónica en do mayor. Seguimos en do mayor, el tenor altísimo, está sudando tinta el tenor. Y un si bemol, aparece un si bemol aquí, un do sostenido, un si bemol, tiene pinta de re menor. Re, fa, la, re. O sea, tiene pinta porque el si bemol es propio de la tonalidad de re menor y el do sostenido es la sensible de re menor, no por otra cosa. Entonces, como en el siguiente calderón se va a re menor y aparece ahí un si bemol, aparece un si bemol y un do sostenido, lo suyo es que en el primer acorde que nos coincida en las dos tonalidades
hacer el cambio. Entonces aquí tendríamos una dominante, que sí, lo podríamos justificar en re menor, pero sería una subdominante prestada, con lo cual es preferible no hacerlo ahí. Re, fa, la en el segundo tiempo sería re, fa, la, que sería una tónica en re menor, y a la misma vez en do mayor sería un segundo grado, mucho mejor. Entonces aquí hacemos el cambio y aquí pondríamos subdominante no, tónica. Aquí pondríamos una tónica en re menor. En re menor, y entonces el mi, sol, si bemol, re, que por cierto este sí empieza siendo natural en el contralto, y en el bajo eso es bemol. Entonces este sería un segundo grado que después va a un lado sostenido con un fa, que el fa realmente será una apoyatura. Si va a un acorde de séptima de dominante, con lo cual tendría función de subdominante. Exacto. Entonces función de subdominante, pero sería un segundo grado con séptima. Segundo grado con séptima. Que está en mi, sol, si en segunda inversión. Después, la, do sostenido. En el segundo tiempo sería do sostenido, mi, sol, si bemol. Que se forma una sonoridad de dominante de novena menor, aunque estrictamente no lo sería, pero claro, como el acorde es la primera nota que aparece en el tenor es un fa, que es una apoyatura, porque no es que fa, la, do sostenido es un acorde aumentado. Entonces, eso sí que es muy raro ponerlo en este tipo en esta época. Entonces, tiene más sentido. Bueno, de hecho es que es el único sentido que tiene verlo como apoyatura, porque tú, aunque después el bajo haga la, sol, la y haya un si bemol ahí, que sería la novena menor, a pesar de eso, el acorde que tú percibes es una función de dominante. Entonces, ponemos dominante, no aparece la séptima al principio. Después está en el bajo, pero realmente más que la del bajo, más que una séptima, es una bordadura, aunque sea una nota real, funciona como bordadura. La séptima aparece ahí, y aquí podríamos decir que esta es una novena menor, porque en el fondo es lo que es. Aunque también es verdad que en el segundo tiempo se forma do sostenido, mi, sol, si bemol, que a excepción del la sería una séptima disminuida, que agregándole el la seguiría siendo una dominante con novena menor. Con lo cual lo dejamos así. En el siguiente compás tendríamos si, re, fa, re, que sería un sexto grado, una cadencia rota. Será un sexto grado, que incluso lo podríamos poner, a ver, que lo borro esto, será un sexto grado. El la del segundo tiempo es una nota de paso, y en el último tenemos un mi, sol, si bemol, re, que era el mismo que habíamos puesto antes, que era una subdominante. Vale, esto se mantiene, sea una subdominante, segundo grado con séptima. En esta ocasión está en primera inversión, y
haría una especie de cadencia plagal en tónica. Una especie de cadencia plagal porque el movimiento del bajo es sol-re, que es el cuarto grado. Porque al final el bajo manda. Y a mí me dijo una vez un profesor de armonía que tuve, y tienes razón. Cuando, si tú pones el acorde de séptima de dominante y lo pones en tercera inversión, y el movimiento del bajo, en vez de descender a la tercera, desciende a la tónica o a la fundamental del acorde de tónica, eso sí se siente como una cadencia plagal, más que como una cadencia auténtica. Entonces, pues bueno, seguimos. En el siguiente calderón tenemos un do mayor, con lo cual volvemos a do mayor, pero volvemos a do mayor, hay que ver dónde y de qué manera. Estaríamos en re menor. Y yo aquí lo vería de la siguiente forma. Yo tomaría este como subdominante, pero como subdominante de la menor. Ahora veréis por qué. De manera que el siguiente acorde sería una tónica. El siguiente compás empezaría en dominante en primera inversión, que después se convierte en dominante con séptima y ahí vuelve a caer en tónica. Y aquí habría un sexto grado, que ya es cuando se empieza a sentir el do mayor, y ese sexto grado lo toma como subdominante de do mayor. Dice, bueno, la modulación en un compás, sí que se puede hacer. El si, que funciona como nota de paso pero es la sensible, nos da esa sensación de que volvemos a do mayor. Tenemos un acorde de tónica en primera inversión. La fundamental que está en el tenor se convierte en la séptima del un acorde de segundo grado con séptima que tiene función de subdominante, que se mantiene una blanca, cae en una dominante con séptima y resuelve finalmente en una tónica. Aquí tendríamos una bordadura de la sensible. Y ahora en el siguiente calderón parece que va a ir otra vez a re menor, re mayor, pero re menor porque está si bemol, do sostenido, si bemol, el fa es natural, lo que hace es una tercera de picardía, es decir, se va a re menor. Y yo lo pondría ya a partir de este acorde. A partir de este acorde, que en do mayor sería dominante con séptima del segundo grado. Aquí sería dominante con séptima a secas en primera inversión los dos. Y estaríamos en re menor. Empezaríamos en re menor, que se mantiene una blanca, no se mantiene todo el compás, tónica. Estas son notas de paso. NP, NP. En el siguiente compás tendríamos el acorde de mi, sol, do sostenido. Después aparece un la y un fa, pero realmente son notas de paso. En el último tiempo tenemos sol, mi, si bemol, do sostenido. Podríamos decir que el compás entero es do sostenido, mi, sol, si bemol, aunque el si bemol aparece en el último momento. Pero es do, mi, sol, do sostenido, mi, sol, que empezaría siendo una dominante con séptima sin fundamental, es decir, lo que es el acorde tríada de séptimo grado de la sensible. Y estaría en primera inversión. En el último tiempo se convertiría en una séptima de
disminuida, con lo cual ponemos esto. Puede ser que, que en algún vídeo anterior no lo haya puesto la coma esta de aquí arriba, pero lo suyo es ponerla, ¿vale? Porque el cifrado se puede confundir y entonces pues, lo suyo es ponerla. Vale, en el siguiente compás tendríamos re, fa, la, re, fa sostenido, la. En el segundo tiempo tenemos sol, si bemol, re, que aquí nos puede dar un poco la idea de lo que quiere, lo que pretende hacer. Y entonces es que nos resuelve como tónica. Si nos resuelve, aunque es el grado de tónica, pero al hacerlo con la tercera mayor y de la forma que lo hace y con la tercera en el bajo, lo que se siente más bien es una dominante de subdominante, una dominante de subdominante que está en primera inversión. En el segundo tiempo hay una subdominante y se mantiene hasta el final del compás. Y entonces cadencia otra vez en lo que podríamos decir que es tónica con tercera de picardía, o incluso teniendo en cuenta de dónde venimos, aunque es una tónica con tercera de picardía, podríamos decir que es una dominante de subdominante. Porque al final el oído, que decir, si es el mismo acorde y hace un segundo lo ha escuchado de una forma, con una función, lo más probable es que lo vuelva a escuchar con la misma función. Entonces, esto sería, desde mi punto de vista, sería totalmente válido. Tanto tónica con tercera de picardía, como eso. Porque realmente a partir de este compás, lo que tú sientes es que quiere volver a sol menor, al acorde. Después, a partir de aquí, empezaría el la menor. Claro, ahora hay que ver aquí donde hacemos el cambio. Porque sabemos que la última frase está en do mayor. Esto lo vamos a poner un poco más pequeño para que nos dé espacio para hacer la modulación, porque si no me bajo mucho. Entonces habíamos dicho que podría ser una tónica de picardía, una tercera de picardía o una dominante de subdominante, una dominante de subdominante. En cualquier caso, este acorde en do mayor sería visto como dominante de dominante. Esto sería en do mayor, que es la tonalidad en la que terminamos. Entonces aquí empezaría con un sexto grado, aquí empezaría con una tónica, do en el segundo tiempo sigue siendo una tónica en primera inversión. Después tendríamos fa, sol, si, re, fa, que sería una dominante con séptima en tercera inversión. En el último tiempo se podría decir que lo que hace es una doble anticipación, perdón, una doble anticipación no, una anticipación del do del siguiente compás, una anticipación y arriba una nota de paso si queremos mantener el acorde durante todo el compás, y en el siguiente compás haría un re, fa, la, do, que sería un segundo grado con función de subdominante, segundo grado con séptima, que por cierto siempre te dicen las notas que saltan tienen que ser reales, las notas que van por salto son reales.
pues eso convertiría a este mi de aquí del tenor, lo convertiría en una novena mayor. En una novena mayor. Pero también se podría ver como que es una doble apoyatura y entonces la nota real sería el re. Aunque viendo el movimiento que hace la voz, yo creo que tiene más sentido verlo como una novena menor. Pero bueno, queda ahí como... Claro, si lo ponemos como que es un segundo grado con séptima, habría que justificar esa novena de alguna forma. Pero lo podríamos poner como que es una doble apoyatura del re. Una de que hace do re y la otra hace mi re. Y la séptima seguiría apareciendo en la última corchea. Tendríamos aquí una cadencia en dominante. Una semicadencia en dominante, perdón. Y esto se mantendría también durante todo el compás. En la última corchea, en el bajo, aparecería la séptima de paso. Tendríamos aquí mi sol, perdón, mi si sol re, que sería la nota real sería re, es decir, sol si re. En el segundo tiempo tendríamos mi do sol do, es decir, tendríamos, esto sería una apoyatura, pero el acorde sería el dominante. Sería dominante, que estaría en sol si re en segunda inversión. Aquí tendríamos una tónica en primera inversión. También se podría ver como una dominante sobre tónica. Es un acorde de dominante que está sobre... Lo que pasa es que no está sobre la tónica realmente, está sobre la tercera de la tónica, con lo cual está sobre la tercera del acorde de tónica. Entonces no... yo lo vería más bien así. Estos serían notas de paso, el fa y el re. Sol, mi, sol, do y después sol, re, si, sol, si, re, que sería un sexta y cuarta cadencial. Es decir, tendría aquí las dos apoyaturas y aquí el salto característico del bajo, aparece la séptima en el contralto y tenemos una tónica. Y nada, este ha sido largo, pero bueno, vamos a hablar un poco del plan tonal, que también es una cosa que conviene resaltar. Empieza en do mayor y se va a fa mayor, que es su subdominante, vuelve otra vez a do mayor, se va otra vez a fa mayor, que es la subdominante, vuelve a do mayor, después va a la menor, que es el relativo menor, vuelve a do mayor, que sería, con respecto a la menor, sería el tercer grado, el relativo mayor. Después va a re menor, que con respecto a do mayor es el segundo grado. Vuelve a la menor, que sería otra vez el relativo menor. Vuelve a re menor, segundo grado, y termina otra vez en do mayor. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os sirva. Si tenéis dudas, dejadla en los comentarios. Si hay alguna cosa que la veis de otra forma, a lo mejor es totalmente válida, no tiene por qué ser exactamente así. Al final todo esto es un poco, a veces hay cosas que son muy subjetivas. Hay gente a la que le gusta el reggaetón. Espero que si estás viendo este vídeo no te guste, pero bueno. En cualquier caso, nada, suscríbete, déjate un like, deja un comentario con tus inquietudes y nos vemos en el siguiente vídeo.